Comprender lleva a tomar y tomar a destruir. Cortés piensa que las ciudades de los mexicanos son tan civilizadas como las de los españoles. Está convencido de que las maravillas que ve son las mayores del mundo. Y las únicas comparaciones que Bernal Díaz encuentra están tomadas de las novelas de caballerías, que por lo demás eran la lectura favorita de los conquistadores. Tanto maravillarse para seguir con una destrucción tan completa. Si el comprender no va acompañado de un reconocimiento pleno del otro como sujeto, entonces esa comprensión corre el riesgo de ser utilizada para fines de explotación. ¿Por qué el tomar lleva a destruir? Para dar una idea general, diremos que en el año 1500 la población global debía ser de unos 400 millones, de los cuales 80 estaban en las Américas. A mediados del siglo XVI, de esos 80 millones quedan 10. O si nos limitamos a México, en vísperas de la conquista, su población es de unos 25 millones. En el año de 1600 es de 1 millón. Hablamos de una disminución de la población estimada en 70 millones de seres humanos. Ningún otro conquistador tuvo la oportunidad, ni antes ni después, de hacer morir a tanta gente al mismo tiempo. Svetan Todorov, La conquista de América, el problema del otro. Bueno, con esta cita del sabio francés, asumimos que los problemas no son de los otros, sino que todos somos nosotros, todos somos nuestros. Bueno, les damos la bienvenida a la presentación del libro La estructura simbólico-imaginaria del Quijote, sistema expresivo y valor poético, del académico mexicano, el doctor Luis Carlos Salazar Quintana, quien realizó su doctorado titulado El Quijote y la novela moderna como becario PROMEP en la Universidad de Valladolid, España, del 2006 al 2009. El título de su tesis fue La poética de la imaginación en el texto narrativo, elementos para la interpretación simbólica de la primera parte del Quijote de Miguel de Cervantes. Realizó su maestría en literatura española en la University of Ottawa, Canadá. Es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, y miembro fundador de la Escuela de Literatura en la misma universidad. Responsable del proyecto y actual coordinador del programa de maestría en estudios literarios, programa inscrito al Programa Nacional de Calidad de CONACYT. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de La estructura simbólico-imaginaria del Quijote, sistema expresivo y valor poético. Esplendor y decadencia del teatro doctrinal misionero del siglo XVI en la Nueva España. De la risa violenta a la risa compartida, la ironía subversiva del Quijote de Miguel de Cervantes. Y de los artículos, análisis retórico de los capítulos 10 al 14 de la primera parte del Quijote, El Quijote de Miguel de Unamuno, lectura y ejecución de una partitura literaria. Las lecturas del Quijote y sus praxis narrativas en la obra de Carlos Fuentes, la imaginación subversiva en El Quijote de Cervantes, El Quijote y la imaginación infantil, y Diatopía y ensueño del espacio en El Quijote de Cervantes, entre otros. Está con él también el doctor Alfonso Martín Jiménez, quien lo acompaña en esta presentación. Un cordial aplauso, por favor. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de este libro, La estructura simbólico-imaginaria del Quijote, y más aún teniendo en cuenta el horario tan apretado que tenemos en este coloquio y el calor que está haciendo. Para mí es una satisfacción ver este libro publicado porque es la culminación de un trabajo intenso y largo de investigación que he tenido la suerte de poder seguir de cerca. Como decía Ángela, en el año 2006, en el curso académico 2006-2007, Luis Carlos Salazar fue a la Universidad de Valladolid a cursar el programa de doctorado El Quijote y la novela moderna, en el que yo participaba, y un buen día apareció por mi despacho porque se había enterado de que yo daba clases de poética de la imaginación y estaba interesado en realizar un estudio del Quijote desde un punto de vista simbólico, antropológico, es decir, relacionado con esa tendencia de la poética de la imaginación. Así que enseguida coincidimos en que sería muy interesante realizar un estudio del Quijote desde esos presupuestos, y así fue como realizó en primer lugar su trabajo de investigación bajo mi dirección y posteriormente su tesis doctoral
que fue brillantemente defendida en la Universidad de Valladolid en enero de 2009, si no recuerdo mal, en cuyo tribunal estuvo, por cierto, el profesor Florencio Sevilla, obteniendo la máxima calificación de sobresaliente cum laude. He de decir que dirigir la tesis de Luis Carlos fue para mí un auténtico placer, puesto que él era ya una persona muy formada en el ámbito teórico literario y también en el de los estudios cervantinos, y por lo tanto pues pudimos departir desde el principio sobre todo tipo de cuestiones, y la verdad es que yo aprendí tanto con él como pudo haber aprendido él conmigo. Además, él realizó su tesis diligentemente, no había que presionarle en absoluto para que fuera escribiendo los capítulos, sino que siempre él me los entregaba incluso antes de que yo se los solicitara, y créanme que esto no siempre ocurre así con todos los alumnos. Por eso fue una tesis muy fácil de dirigir y el trabajo pues, fue realmente fructífero. El libro que ahora presentamos es o constituye una reelaboración muy profunda de aquella tesis doctoral. Y si Luis Carlos ya mostró en la tesis un alto grado de maduración, en este libro desde luego demuestra que ha seguido madurando y supera con creces el nivel que alcanzó en la tesis doctoral. Y una de las cualidades más valiosas de este libro, desde mi punto de vista, es que está muy bien escrito y con absoluta claridad. Una de las cosas que se nos suele achacar a los que nos dedicamos a la teoría de la literatura es nuestro lenguaje críptico o difícil de comprender. Les aseguro que el libro de Luis Carlos está escrito con una claridad meridiana y que hace fácilmente comprensibles cuestiones que en un principio podrían parecer complejas. En el primer capítulo de la obra ofrece un panorama muy brillante de la teoría literaria contemporánea actual y de sus limitaciones, motivo por el cual él propone complementar esa teoría con un estudio de la poética de lo imaginario, con un estudio con un enfoque antropológico de la literatura. Pasa después a analizar ya o a centrarse ya en el estudio del Quijote, y los distintos capítulos que van a continuación pues tienen que ver con distintos apartados, con distintos aspectos de la obra cervantina. En el segundo capítulo analiza la psicología y la configuración imaginaria de los personajes cervantinos. En el capítulo tercero y en el cuarto trata sobre los ejes esenciales sobre los que reside el análisis de lo imaginario, que son el espacio y el tiempo. Y en el capítulo quinto analiza algo que desde mi punto de vista es absolutamente fundamental en la obra cervantina, que es el humor y la ironía. Y para entender este último capítulo hay que tener en cuenta los postulados de la poética de la imaginación. La poética de la imaginación, desarrollada sobre todo por Gilbert Digam, parte del presupuesto de que bajo la aparente diversidad que existen en todas las culturas humanas o en todas las obras literarias concretas, hay una sorprendente uniformidad. Los productos de la imaginación son tan uniformes, dice Gilbert Digam, que incluso pueden clasificarse. Esta uniformidad de nuestro comportamiento y también de los productos artísticos y literarios se debe en última instancia a nuestra herencia genética común y a la anatomía común de nuestro cerebro. Cree Digam, por lo tanto, que bajo la aparente diversidad de los símbolos subyacen una serie de arquetipos y de símbolos uniformes, comunes a todos los hombres de todas las épocas y de todas las culturas, y eso precisamente es lo que hace posible clasificar los productos de la imaginación. Y es así como Gilbert Digam clasifica la imaginación en tres regímenes: el diurno, el nocturno y el copulativo. Para explicar de manera muy sucinta y muy breve a todos aquellos que no estén versados en la poética de la imaginación, voy a poner un par de ejemplos muy sencillos. El régimen diurno, por ejemplo, como todos los demás regímenes, constituye una forma, dice Digam, de responder a la angustia que nos produce el paso del tiempo y la consciencia de la muerte.
Y este régimen diurno tiene dos partes antitéticas, una parte formada por símbolos negativos que sustituyen al propio tiempo y otra parte formada por símbolos positivos que contrarrestan a los anteriores. De esta manera, la imaginación sustituye al tiempo por algunos símbolos que lo representan, pero que son menos peligrosos para nosotros que el propio tiempo. Por ejemplo, la imaginación sustituye el tiempo por animales veloces como el propio tiempo o por animales devoradores capaces de acabar con nuestra vida como el propio tiempo. Por ejemplo, un león o un dragón. Pero en un segundo momento la imaginación inventa una serie de símbolos positivos que contrarrestan estos símbolos negativos. Y es así como surge el héroe armado que es capaz de vencer al dragón. De esta manera, la imaginación sustituye en un primer momento al tiempo por un dragón, después inventa un héroe armado capaz de vencer al dragón y de esta manera consigue vencer simbólicamente al tiempo. De igual forma, los otros regímenes de la imaginación pues constituyen formas, otras maneras de dar respuesta a la angustia que nos produce el paso del tiempo, según Gilbert Digan, y a la conciencia de la muerte. Pero la clasificación de los símbolos de Digan está enfocada desde el punto de vista de la seriedad. Y hace ya algunos años a un alumno que tuve en mis clases de poética de la imaginación se le ocurrió que se podía también enfocar la clasificación de los símbolos de Digan desde un punto de vista paródico. Es decir, que hay obras en las que se produce una parodia o una burla de los símbolos. Por ejemplo, Superman es un héroe diurno, como antes les decía, pero en un cómic español aparecía un Superman cojo, con pata de palo y tuerto, con un parche en el ojo, que cuando perseguía a sus enemigos se caía rodando por las escaleras o se chocaba con las esquinas porque no veía bien por un lado. Esto supone una subversión de los símbolos, una subversión paródica de lo que se esperaría desde el punto de vista de la seriedad. Y en el caso de Don Quijote es exactamente lo mismo, es la subversión del héroe armado. Don Quijote no es más que un héroe armado, movido por motivos idealistas, pero en el fondo es una subversión de ese héroe armado, puesto que es un personaje que está lejos de responder a las características que se esperarían de un caballero andante. No es joven ni fuerte, sino que es casi anciano, enclenque y va montado sobre una cabalgadura que casi es un montón de huesos. Entonces, esta subversión de los símbolos que se ve en la propia figura de Don Quijote también aparece en la obra de Cervantes en muchos otros motivos. Y en este sentido es en el que Luis Carlos profundizó el análisis del humor en su tesis doctoral, también en su libro, con unos resultados que creo que son verdaderamente positivos, puesto que no solo explica el humor del Quijote desde un punto de vista lingüístico, no solo explica las oraciones en las que se producen giros graciosos desde un punto de vista lingüístico, sino que explica el humor del Quijote precisamente a ese nivel más profundo de la subversión de los símbolos de la poética de la seriedad. Por ello, creo que la obra de Luis Carlos constituye una aportación muy importante a los estudios cervantinos, dado que nunca se había hecho un estudio de la obra de Cervantes desde los planteamientos metodológicos de la poética de la imaginación. Pero yo ya he hablado demasiado y como se nos ha sugerido que planteáramos esta presentación como una especie de coloquio, de manera que yo haga algunas preguntas a Luis Carlos y él las conteste, pues voy a formularle algunas cuestiones que me han surgido en la lectura de su libro. Y la primera es la siguiente. En la actualidad, dentro de los estudios literarios hay un enfoque o hay enfoques de tipo teórico literario y enfoques de tipo historicista. Y estos enfoques en ocasiones aparecen escindidos y son difíciles de conciliar. ¿Podrías explicarnos qué aproximación has seguido tú al respecto para analizar el Quijote? Bien, pues muchas gracias. Les agradezco mucho la presencia a estas horas del día. Sí, pues quiero decirles que mucho tiene que ver el espacio en el que uno se desenvuelve para quizá desde ahí, desde ese espacio imaginario, también concebir
el paso temporal y concebir la vida misma. Por circunstancias, yo he sido un migrante, siempre he estado viviendo en espacios liminales, actualmente vivo en Ciudad Juárez, de este país, y siempre he estado viviendo en este bilingüismo, en este sistema bicultural. Y cuando estuve también en Canadá, estuve en Ottawa, y bueno, enfrente de Ottawa está Hull, y entonces también había esta frontera entre el mundo francófono y el mundo del inglés. Entonces, bueno, para mí era importante ver, o me era fácil ver cómo en los estudios propiamente cervantinos hay todavía una escisión, no sé, ojalá que pueda reconciliarse una escisión entre los estudios teóricos de Cervantes y los estudios históricos de Cervantes. De repente los veo irreconciliables porque parece que a los historiadores no les interesa nada la teoría y a los teóricos parece que no quieren entender a los historiadores. Entonces, a mí me parecía que era importante acercarnos a la obra de Cervantes diferenciando el adentro de la obra y el afuera de la obra. Cuando pienso en el adentro de la obra, pues nos vienen inmediatamente los estudios inmanentes que atraparon, digamos, a la literatura y que quizá le ofrecieron ese tal vez descrédito a la teoría literaria por considerar que la literatura tenía que encerrarse en una serie de descripciones lingüísticas, semióticas meramente, y entonces desde ahí dar cuenta del sentido de la obra. Por otro lado, el afuera, pues había hecho también de los estudios cervantinos lo que García Berrío ha llamado un extremismo empírico, es decir, concentrarse en los detalles de si Cervantes tuvo tantas hermanas, de cómo se llamaron los novios de las hermanas de Cervantes, de si se casaron, si no se casaron. Y bueno, yo me preguntaba, ¿esto a qué contribuye a la comprensión específica de la obra? A veces me cuesta trabajo todavía pensarlo, pero García Berrío le llama así, de extremismo empírico. Entonces, esos dos extremos a mí me parece que lo podía salvar este acercamiento que ve a la obra literaria ya no solamente como un objeto de palabras, un ensamble lingüístico, sino lo ve como un objeto antropológico. Para mí era muy importante plantearme esa pregunta. ¿Por qué la obra del Quijote de Cervantes es una obra fundamental para lo que se llama modernidad? ¿Por qué puede considerarse Cervantes el creador de la novela moderna? Hay sendos estudios y preciosos estudios sobre este asunto, pero a mí me parecía que revisando la literatura sobre el tema, había que abonar algunos elementos sobre el valor antropológico que tiene la pieza, y es así que entonces llegué al valor del símbolo, el símbolo de la obra literaria. Pero también revisando la literatura me daba cuenta de que el simbolismo, al menos en el caso de Cervantes, tiene muy mala publicidad porque se había reservado el término de simbolismo para la interpretación de los puros contenidos de la obra. Simbolismo entonces se convertía en una interpretación subjetiva de lo que pudiera haber sido Dulcinea, de lo que pudiera haber sido los personajes que aparecen y desaparecen en el Quijote y de una serie de referentes que hay en la pieza. Entonces me parecía que el simbolismo también había que reivindicarlo desde no solamente su contenido, sino también desde la forma de la composición. Es decir, ¿la composición puede también leerse simbólicamente? Esa es una pregunta central en mi texto. Y la respuesta, para mí al menos, es que sí. Y lo que viene a ser la poética imaginaria es justamente una penetración a la forma, a la estructura de la narración que permite relacionar consistentemente los contenidos con su realización formal. Bien, gracias. La segunda pregunta que tenía que ver exactamente con algo que has explicado ya, así que me la voy a saltar y voy a pasar directamente a la tercera. En tu libro consideras que la modernidad del Quijote depende en gran medida de que se trata de una novela de convergencias, en la que hay diferentes niveles de la comunicación. ¿Podrías explicarnos este aspecto? Claro, hace un momento lo decías con bastante claridad en el texto de Durand. Bueno, pues él estudia, hay que decir que también hay una evolución
precisión de Durán sobre los símbolos, porque primeramente él divide el universo de los símbolos en dos constelaciones, la constelación diurna y la constelación nocturna. En un desarrollo posterior subdivide esta noción nocturna en lo nocturno y lo copulativo. Entonces tenemos ya tres constelaciones, dos constelaciones, digamos, muy bien diferenciadas, que es la mirada diurna, la mirada de la racionalidad, la mirada del tiempo asumido como una conquista, como un tiempo que no vuelve atrás, tiene su marcha, y la visión nocturna, que siempre, digamos, es una visión evasiva, es una visión de alguna manera también psicologista, porque los hombres siempre estamos replegados en un tiempo interior, independientemente de que tengamos que hacer cosas en el día y que nos marca un horario que hay que hacer, pues nosotros también vivimos una interioridad, y eso es de alguna forma lo nocturno. Pero bueno, existe una tercera constelación que es lo copulativo, es decir, esta interacción que el hombre vive entre las exigencias de la diurnidad y su mundo interior, es decir, el mundo nocturno, la forma nocturna de concebir el tiempo y de concebir también la vida. A mí me parece que El Quijote es una obra de convergencias y quedaba muy bien esta tercera constelación, la constelación nocturna, porque la obra de Cervantes no es una obra solamente de burlas, no es una obra que intente decirnos que pues no hay que soñar, porque al final la realidad nos golpea y entonces terminamos como Alonso Quijano el Bueno, comprendiendo que es inútil enfrentar la realidad tan avasallante y que el ideal queda pues subsumido y fracasado. No me parecía que ese era el mensaje de Cervantes, pero tampoco me parecía que había que pensar como Anthony Close le ha llamado a esta noción romántica del Quijote, donde se asume el Quijote como un idealismo sin más, garante de las aspiraciones revolucionarias, garante de los máximos ideales del hombre, y que, bueno, al final el mensaje es que tenemos que seguir luchando con un ideal, aunque finalmente no sepamos cuál es ese ideal, y entonces ha generado, según Anthony Close, toda una generación o muchas generaciones de pensamiento cervantino en que han reducido la obra a estas máximas filosóficas o idealizantes. A mí me parecía que dentro de estas dos miradas tan extremas había que ver cómo ve Cervantes, cómo observa Cervantes el mundo. Y la constelación copulativa de las que les he hablado me parece que permite entender las convergencias que propone el texto en todos los sentidos. Convergencias respecto al espacio en el que habitamos. Hace rato les hablaba de los espacios liminales, yo soy fronterizo, entonces para mí es muy importante esta noción de traslado frente a la noción de localidad, donde siempre estamos en un lugar, siempre asumimos el mundo desde un solo lugar. Esta noción de transitoriedad me parece que es muy importante en el Quijote. En el Quijote siempre hay una noción de traslado, una noción itinerante, una forma de ver el espacio siempre como una transición. Entonces, esta noción a mí me permite entender muchos aspectos en la obra del Quijote, y entonces he propuesto para el término del espacio el concepto de diatopía, es decir, cómo los espacios interactúan dentro de la obra y dentro de la imaginación de los personajes. Asimismo, también este ámbito de convergencias se extiende al tiempo. En el Quijote vemos que se fraguan diferentes tiempos. Este tiempo continuista donde los personajes, sabemos, el Quijote y Sancho avanzan, desde luego, hay un avance progresivo en su errancia, y frente a ello se detienen en todas esas historias intercaladas que lo llevan a otras regiones imaginarias. Pero a diferencia de como piensa Félix Martínez Bonatti, no es que los personajes se estacionen en otras regiones imaginarias, sino que interactúan con esas regiones imaginarias, y eso es lo importante. En obras de enclave como los cuentos de Chaucer o los del Decamerón, vemos esta misma fórmula, esta fórmula de enclave. La diferencia fundamental con relación y la modernidad del Quijote es que mientras en el Decamerón o en Chaucer estas historias viven encerradas en una estructura abismada, viven para sí mismas,
dentro del Quijote cabe la suerte de que hay personajes que se introducen, se insertan en ese mundo diferente y dialogan con esos mundos, dialogan creativamente respecto al espacio imaginario y respecto a los tiempos que suponen estos espacios imaginarios. Entonces, esta interacción le da para mí a Cervantes esa gran modernidad. Entonces, he hablado de dos aspectos, de la convergencia del espacio y de la convergencia del tiempo. Esta idea que nosotros la vemos bien representada en los personajes del Quijote, es decir, Don Quijote y Sancho, no es gratuita, no es una cuestión nada más de un compañerismo y de una grata amistad entre estos personajes. Es la fórmula prima dialógica que tiene el texto y que se extiende a todos los elementos del contenido y que nos permite asumir el discurso cervantino desde esta no cerrazón diurna o cerrazón nocturna, sino en esta interacción que en términos espaciales he llamado transitoriedad, esta idea de que siempre estamos transitando hacia un lugar diferente. Bien. En el último capítulo de la obra tratas de exponer lo que denominas visión ideológico-afectiva del Quijote, y en él analiza sobre todo los efectos humorísticos del Quijote. Este es uno de los apartados que desde luego me parecen más interesantes de tu libro. ¿Podrías explicarnos qué tipo de humor crees que hay en el Quijote y en qué medida colabora el humor a cimentar la modernidad de la novela? Bien, bueno, en este último capítulo he propuesto un término que se llama visión ideológico-afectiva del Quijote, porque bueno, en la narrativa sabemos que existe este famoso término de postura ideológica del narrador. Pero lo que sucede con Cervantes es que nos encontramos ante un texto polifónico, como ya se ha dicho en innumerables ocasiones. Es un texto en el que hay juego de autores, hay juego de narradores y hay juego de lectores. Ya lo dijo espléndidamente el maestro Antonio Reyazas en la mañana. Aquí los personajes no ocupan un lugar meramente recipiendario, donde están destinados a cumplir determinadas acciones. Aquí los personajes de repente se ven interrumpidos por el mismo juego narrativo, y entonces tienen que salirse de esa pasividad y entrar a un juego diferente. Ya lo vemos en el caso de Dorotea. Ella pasivamente estaba en su juego sentimental, en su novela sentimental, cuando irrumpe en su camino el Quijote, y entonces ella tiene que cambiar, y entonces tiene que convertirse ahora en una clave cómica, en la famosa reina Micomicona, que pues es una transgresión absoluta a su estatuto original. Entonces el término ideológico afectivo quiere decir que el texto de Cervantes de alguna manera nos tiende trampas, porque nosotros pudiéramos pensar que el hecho de que haya burlas en los personajes, o de que haya golpes, manotazos, circunscribirla, como se ha hecho, a un funny book. Es decir, es un libro de diversiones, es un libro de burlas, y entonces la forma de demostrarlo es que hay muchos golpes, es que hay muchas caídas, es que el personaje se pone a discutir cosas irrisorias, y entonces nos quedamos con esa idea burlesca. Pero mi pregunta era, bueno, vamos a ver, Cervantes, detrás de todos estos niveles de la comunicación, finalmente, ¿cuál es su actitud? La actitud que tiene Cervantes y la que se reserva al final es la de una simple burla, es decir, cerramos las páginas y decimos, bueno, pues es un buen libro de burlas, jajaja, me voy a casa. No, yo creo que el libro de Cervantes establece una diferencia. Puede no estar de acuerdo ideológicamente con sus personajes, pero afectivamente está cerca de ellos. Entonces, el hecho de que el narrador o el autor se distancie de esas locuras del hidalgo, o se distancie de esas irreverencias de Sancho, no significa, o no nos queda al final a los lectores la idea de que son personajes antipáticos o personajes inferiores a nosotros, porque ellos se caen
ellos cometen locuras y nosotros no. Más bien es diferente. Como dice Adrien Martin, yo creo que es una locura compartida, es una risa compartida, como decía Torrente Ballester, porque lo que le sucede a esos personajes, los ridículos que hacen, desgraciadamente para nosotros, son los mismos ridículos que nosotros cometemos a veces involuntariamente. Entonces, la noción de ideológica afectiva significa que podemos estar distanciados en la severidad de lo que dice el Quijote en algún momento o Sancho, pero lo sentimos cerca de nosotros. Y entonces, este elemento me parece que se consagra, se consolida a través de la visión humorística del texto. Pero entonces, ¿cómo se ríe la novela? Se han hecho muchos estudios al respecto y entonces parece que hemos caminado con el término del humor de una manera un tanto asistemática, porque el humor entonces lo entendemos como sátira, como parodia, como burla, como sonrisa y como comedia y como ironía. Entonces, ¿son sinónimos todos estos elementos del humorismo cervantino? ¿Son sinónimos la sátira que la parodia, que la burla? Bueno, en verdad que todos estos matices de la risa, de la hilaridad, se dan en el Quijote. Pero volvemos a la cuestión. Al final, ¿cuál es la visión que queda? ¿La de la burla? ¿La de la sátira? Me parece que es la de la ironía de juego, esta de la que habla Graciela Reyes en su libro precioso que se llama Polifonía Textual, y que es no una ironía de poder, como la que ahora estamos acostumbradas con el famoso bullying, es decir, reírnos de aquel por considerarlo inferior. No es una ironía de poder, no es una ironía tampoco nocturna por el miedo que de repente tiene Sancho porque escucha a los batanes y bueno, viene la escena coprológica de Sancho. No nos queda esa idea al final. La idea al final es que detrás de esas criaturas artísticas de Cervantes hay una ironía de juego, una ironía donde está instada la inteligencia del lector a que vea a esas criaturas y asuma, resuelva el lector estas dicotomías. Así no solamente respecto a los personajes, sino también respecto a los discursos definitivos a los que nos insta el texto de Cervantes. En la mañana también Isabel Lozano, de una manera magnífica, nos exponía el tema de el bucolismo en el texto de Cervantes y mostraba las convergencias de esta alta literatura con la literatura popular. Entonces, Cervantes, ¿qué piensa al final? ¿Le da la razón a la literatura áulica o le da la razón a la cultura popular? ¿Le da la razón al Quijote o le da la razón a Sancho? Me parece que Cervantes no intenta resolverlo, intenta plantear, como les decía hace un momento, espacios liminales, espacios de transitoriedad para que la inteligencia lectora sea la que resuelva estos, podemos llamarle ejes conflictoriales de la obra. Muy bien, muchas gracias. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, estoy seguro de que Luis Carlos estará encantado en responderla. Quizás el local no ayude mucho, pero… Sí, me interrumpen en el momento en el que ustedes deseen. Tampoco queremos obligarlos a alguna pregunta, es simplemente abrir el espacio por si ustedes tuvieran alguna inquietud. Pero bueno, aquí quisiera leer esta frase inicial del texto donde digo, bueno, a lo largo de 4 siglos de lecturas cervantinas, el Quijote ha dado lugar a las más variadas interpretaciones que haya conocido una obra escrita, fenómeno acaso solo comparable con los libros sagrados. Pero el Quijote no habla de Dios, sino de los hombres.
entregados en soledad a su propia condición y a su propio destino. Me parece que lo que intento en este texto es, por lo menos, comprender para mí en qué podría consistir esta llamada modernidad del Quijote, herederos quizá de discursos definitivos sobre el tiempo, sobre el destino, sobre la utopía de la belleza, sobre la utopía de la verdad, sobre la utopía del bien. El Quijote plantea para la modernidad esta noción del hombre enfrentado a su propia condición. No va a haber nadie que venga a resolver la situación del hombre, es el hombre quien tiene que resolverla en el camino. El Quijote se ha dicho que es un héroe fracasado, pero también nos enseña una cosa muy importante. Este derrotero no es el de las derrotas. El Quijote nos enseña a transitar, y en este quimerismo que plantea la obra, yo creo que también nos enseña a transitar hacia algo muy importante. Vean ustedes que el texto podremos considerarlo también un Bildungsroman, y esto no porque haya una transición del estado niño al estado joven, o del estado joven al estado adulto, sino hay una cosa que me parece más entrañable en el Quijote. Hay una manera de enseñarnos a transitar de la vida a la muerte. Y cuando lo digo, no lo digo en plan de derrota, sino lo digo en esa afición que tiene la novela de hacernos entender también la muerte como un proceso natural de la regeneración del hombre. De manera entonces que los géneros que se ven ahí inscritos en el Quijote mueren de alguna forma, pero no mueren porque acaban, sino porque se regeneran. También lo decía sabiamente Isabel en la mañana, hay un reciclaje de los géneros. Entonces, esta vocación que tiene el texto hace que los géneros antiguos se renueven en esta mirada humorística, pero ya sabemos de qué forma, en este humor. Los géneros en la obra de Cervantes se ven citados, pero no para enterrarlos, sino para recuperarlos y relanzarlos en el tiempo. Yo creo que en eso consiste también la modernidad de la pieza, en no dejarnos la idea de que es un pasado contra un presente. En efecto, Don Quijote sale al mundo para recordarle a los hombres las cosas buenas que había en el mundo antiguo y que conviene recordar, porque en el mundo antiguo no solamente era un heroísmo patético, había en el mundo antiguo cosas dignas de recordar: la justicia, la dignidad humana, el valor, el sentido de la libertad. Entonces, estos discursos, si bien anquilosados por la ortodoxia, cobran sentido en el Quijote porque se inscriben en este ámbito de regeneración. Y el ejemplo más palpable es este Quijote, que muere el Alonso Quijano como un personaje de la historia, para que, como nos explicaba Martín Jiménez, ya no lo vuelvan a mandar a nuevas aventuras, pero lo que revive es justamente el espíritu de la palabra, es el lenguaje que ha logrado esta obra encauzar en esta idea, en esta tentativa de regeneración constante. Yo creo que eso es lo que hace que la obra tenga este efecto camaleónico y que vaya transitando, otra vez con el término, transitando de generación en generación, y que las generaciones se vean reflejadas o se sientan reflejadas por este texto. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí. ¿El señor? Bien. Bueno, hay que decir que Durand pues recibe la impronta definitiva de Jung. En este texto se analizan las influencias que recibe Durand de parte de Jung y desde luego de parte de Bachelard. Entonces se analiza esta inconsciente colectivo que hay en los arquetipos
que se van repartiendo en las constelaciones que estaba explicando el profesor Martín Jiménez. Entonces, creo que todavía este análisis es joven, este tipo de interpretación es joven respecto del texto cervantino. Hay muchas cosas todavía que analizar. Digamos que esta sería una primera propuesta, quizá una provocación tal vez, para seguir creyendo en que esta interpretación nos abona o nos puede aportar alguna comprensión sobre lo que ya llamo una novela compleja, ¿no? La novela de Cervantes es compleja porque cuando nosotros queremos encontrar respuestas, cuando nosotros queremos encontrar tonos definitivos en la obra, siempre hay un paso hacia atrás de Cervantes. ¿Había otra pregunta por ahí? ¿Otra novela o libro en general que tenga este mismo efecto de dejar un margen muy amplio al lector para interpretar, para dilucidar, para tratar de explicarse lo que el autor plantea? Sería una primera pregunta. Una segunda, quienes han leído dos o más veces el Quijote explican que en cada ocasión que lo hacen la lectura, se les produce un panorama diferente, como si no hubieran pasado por alto pasajes, como si hubieran interpretado de manera diferente algunos planteamientos del autor. ¿Tendría la teoría literaria una explicación sobre eso, o es simplemente un fenómeno que se produce y no puede producirse en lo particular en cada autor? Bien, con relación a la primera pregunta, me parece que, bueno, pues Cervantes, y ese era el motivo del doctorado que tuve la fortuna de cursar en Valladolid, el Quijote pues inaugura un género, el género de la novela, y desde luego a través de esta tradición cervantina, como le llamó Milán Kundera, la desprestigiada herencia de Cervantes, con ironía también, pues encontramos cantidad de textos que tienen esta forma, digamos, abordan el mundo, abordan la concepción del tiempo desde estos ejes conflictoriales. Hay una novela que Barthes ha llamado del realismo burgués, que no importando que sea romántica, realista, neoclásica, hasta nuestros días, ve el mundo de una sola forma, ¿no? Desde el pragmatismo que ha instalado esta forma del mundo moderno. Pero en el caso de Cervantes, podremos decir que también plantea este héroe moderno, que es un héroe, como García Peinado ha estudiado, es un héroe que transita por distintas etapas de la modernidad. La etapa del barroco, del héroe conflictivo, pero también la etapa del héroe contra la burguesía, del héroe contra el idealismo romántico, y el héroe que transita contra la fragmentación que vive hoy día el hombre. En ese sentido, hay una serie de novelas que se inscriben en estos ámbitos, en estos estadios de la modernidad. Desde el siglo XVIII, XIX, XX, pues encontramos muchas novelas que ya algunos estudiosos lo han hecho con bastante detalle, en esta famosa herencia o desprestigiada herencia de Cervantes, como le llama Milán Kundera. Con relación a la segunda pregunta, me parece que, bueno, ha habido, nos han compartido esas experiencias lectoras personajes como Carlos Fuentes, como Vargas Llosa, como Faulkner, quienes decían que siempre tenían reservada la lectura del Quijote una vez al año. En el caso de Carlos Fuentes decía que él lo hacía en las Semanas Santas todos los años. Bueno, no sé si sea cierto, pero Faulkner también decía que constantemente estaba leyendo el Quijote, es decir, lo terminaba y volvía a empezar. ¿Por qué? Bueno, uno podría pensar, bueno, que no le entendieron a la obra, o por qué la leen tanto. Y la respuesta está en el efecto de la transitoriedad que les hablaba hace un momento, tal vez, porque como no están resueltos los ejes o los conflictos que plantea el texto, entonces es un texto que nos acompaña durante el trayecto de vida. Es un texto que se deja ver desde la imaginación infantil,
pero también es un texto que nos recupera o nos acompaña en preguntas sesudas durante la vida, el Quijote. Entonces, cuando volvemos al Quijote, no es que el Quijote haya cambiado, las palabras del Quijote y las anécdotas siguen siendo las mismas. Lo importante quizá es que está hecha de tal manera esta obra que volvemos a tomar conciencia de nosotros a través de la lectura, como decía Unamuno. Unamuno decía que él leyendo el Quijote tomaba conciencia de lo que era. Y este tomar conciencia no significa tomar conciencia de lo que soy hoy y para siempre, sino de la conciencia en el devenir. Y cuando hablamos de devenir, es en el cambio constante de nosotros como seres que tenemos ahorita una existencia, pero mañana va a cambiar. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias.